Muy buenas tardes para todos y todas. Espero se encuentren muy bien. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, Miguel, Daniel, Natalia, Juan Pablo, Mauricio, Freddy. Buenas tardes a todos. ¿Qué más, profe? ¿Cómo vamos? ¿Qué Bien, más? bien. ¿Y tú cómo te fue el fin de semana? Bien, bien, profe, por ahí leyendo textos relacionados a la Primera Guerra Mundial. Por ahí estuve leyendo este texto muy famoso de Remarque que se llama Sin novedad en el frente. Ujú, sí, lo escucho, sí. Sí, alguna vez lo revisé en la universidad, pero no lo profundicé mucho. Sí, entonces interesante porque, pues, no se los voy a spoilear, pero por ahí también hay una película por si no quieren leerse el libro. El libro es como de 160 páginas, 175 aproximadamente, y pues narra como eso. Hoy vamos a seguir tratando como el tema de la ideología, ¿cierto? Entonces, pues básicamente es la idea de las preguntas que se hacen los que a veces no se conocen, no se tienen en cuenta, que en este caso eran los soldados. Entonces los soldados se preguntan, bueno, yo estuve en el colegio tanto tiempo, estuve formándome durante mucho tiempo y ahora estoy aquí alistado en la guerra mundial, en el ejército alemán, pero entonces, ¿para qué me sirve, por ejemplo, las clases de matemáticas, las clases de historia, ¿cierto? Si no me sirven para nada y estoy entregando mi vida por ideologías o por una visión nacionalista que yo no comparto. Entonces es interesante ese texto, profe. Bien chévere, me hace acordar, bueno, no, pues no acordar, sino la discusión nacionalista, que es muy duro en los críticos del momento, ¿no? Como Einstein, por ejemplo, ¿no? Que es un antinacionalista completo y, y pues dan el debate precisamente al nacionalismo del que veníamos hablando, ¿no? De ese que a veces es muy ciego y que no logra racionalizar casi nada, pues por estar pendientes de un símbolo. Y continuando, digamos que con la discusión de la vez pasada, creo que en Colombia no existe ese tipo de ejercicio nacionalista. Mm. Existe, digamos que uno podría decir que existe una figura de hombre en la actualidad que podría ejercer las mismas cualidades, ¿no? De cegarse, de no racionalizar, de no pensar, ¿sí? Digamos que puede haber un hombre que de pronto ustedes lo tengan ahí en mente sin necesidad de decirlo, ¿no? Que es el que causa más polémica en Colombia. Pero digamos un sentido del símbolo no, es muy difícil, creo que es muy difícil porque, repito, no, o sea, el único reconocimiento que hacemos frente al símbolo o frente a la nacionalidad es cuando la selección gana, ¿cierto? Y hace rato no gana nada, entonces, sí, y nunca, y pues bueno, este último equipo, el de los mundiales, prácticamente el del mundial del 2014, pues que fue una gran sorpresa para muchos y pues ahí que se cantaba todo el mundo el himno nacional y todos con sus camisetas de Colombia, etcétera, etcétera. Pero de ahí no pasa. Creo que ni siquiera el ciclismo, que es realmente el deporte por autonomacia, es decir, por su facultad cualitativa de los colombianos el ciclismo, pues no lo es ni siquiera, ¿no? Que debería ser, no sé, que nos ha entregado más títulos junto al patinaje. Sí, Entonces, esto sí, es creo verdad. que no. Creo que en Colombia no podrían entrar en ningún momento tipos de disco, o bueno, en la actualidad, ¿no? Frente al nacionalismo, porque en los años 30 20 del siglo pasado se pensaba y se discutía acerca del ejercicio nacionalista de Colombia. ¿Sí? Y pues en ese momento, en los 20 en los 30 era como Santa Fe era conocida como la Atenas, ¿no? Como la Atenas de Sudamérica, porque acá se van unas discusiones interesantes. Entre ellas, se estaba dando una discusión frente al tipo de nacionalismo que debería tener el Estado colombiano y la patria colombiana. Y bueno, habían un montón de posturas, pero las más fuertes eran un nacionalismo de carácter racial. Es decir, eh,
la herencia europea, o sea, tenía que, los protagonistas del Estado tenían que ser de herencia europea y de tez blanca y parecerse al orden europeo, ¿sí? Entonces, habían varias tesis, ¿no? De que, pues, Suramérica no había o en Colombia no puede ser grande, no podía ser grande porque había una degeneración de la raza, una degeneración de la raza, porque estaban los indígenas, porque estaban los negros, los mulatos, etcétera, ¿sí? Entonces esas eran las posturas de los académicos, obviamente bien, bien europeos, una postura muy colonial del asunto, y los manes decían, no, acá lo que hay es que montar es un estado de carácter europeo, si queremos ser un país grande, lo único que tenemos que hacer es copiarnos a Europa, ¿sí? Y dejar pues a los indígenas y a los negros que pues se metan por allá en su selva. Era prácticamente las discusiones que se van en los 30 frente al nacionalismo. Y hoy en día creo que no es posible generar un ejercicio de nacionalismo. Uno pensaba, o yo pensaba en su momento, que una posible idea de unificación nacional iba a rodearse en torno a la paz. Y con todo esto, las conversaciones de paz y bueno, y que pues es ya un país en mucho tiempo de guerra, donde dicen, no, de pronto las personas se agencian más al ejercicio de la paz, ¿no? Pero plomo es lo que hay, plomo es lo que se viene, dijo ese filósofo uribista en una calle, y es lo que está pasando, y la gente ni siquiera pues piensa en paz, ¿no? Sigue pensando en guerra. Bueno, entonces, pues bueno, para continuar un poco el ejercicio, les voy a recomendar un video, no está en YouTube, les voy a enviar el enlace. Listo, profe. Mientras los enviaste, vamos a robar un momento al profe, bueno, de aquí en nuestro espacio, y es rápidamente, muchachos, La construcción de una tierra. recordarles rápidamente cómo se renombran, ¿no? Entonces, en la primera pestaña de participantes, dar clic, luego buscar el botoncito de más para buscar renombrar, y luego de ello introducir nombre y apellido completo, ¿vale? Muy rápidamente lo hacen para nosotros tomar asistencia y saber que asistieron el día de hoy. Recordarles, muchachos, el taller de formación de todos los sábados. Vamos a tener nuestra tercera sesión este sábado de 9 a 12 de la mañana. Y recordarles también el ejercicio de la monitoría, que estuvo muy interesante ayer, en donde pues pudimos resolver algunas dudas relacionadas a plataforma como tal, y pues ahí pudimos trabajar algunas cosas interesantes. Y nada, muchachos, recomendarles, por favor, tener en cuenta que esta es la tercera semana del módulo, ¿listo? Y en esta tercera semana son dos objetivos primordiales. La primera, que terminen su hoja de ruta y que la pueden entregar plazo último 2 de septiembre antes de las 5 de la tarde, ¿vale? Por favor, muchachos, les pedimos que silencien y ya les damos la palabra ahorita. Si ustedes tienen alguna duda relacionada con plataforma o algo relacionado con la hoja de ruta, les voy a dejar mi correo electrónico para que podamos resolverla y continuar con la clase, ¿listo? Entonces, no siendo más, muchachos, la otra parte importante era hay que completar el 60% de nuestra plataforma Cuepa. Esos son más o menos 7 lecciones. Entonces, si usted no ha adelantado, todavía hay tiempo y pues nada, continuamos, profe. Listo, dale, gracias. Acá tengo algo. Buenas tardes. Profe, a mí no me aparece. ¿Qué no te aparece, Emily, porfa? Desde el celular, ¿cómo podemos? Yo ya la envié, Juan Pablo. Toca revisarla. Gracias por la prontitud. Profe, aún no sé qué. Profe, aún no me han arreglado nada sobre las 2 notas de ciencias sociales, dice Marisol Salas. Sí, profe, es que ayer estuvimos discutiendo sobre una dificultad que hay en plataforma, Marisol, y ya estamos, y profe, entonces ya estamos mirando qué podemos solucionar con los de tecnología. Les pedimos paciencia porque parecer nos va a tocar reformar algunos elementos. Entonces, por ahora continuemos y yo creo que ya la próxima semana eso ya podrán contar ustedes con eso. ¿Listo? Sí, ahí sí ya son problemas ya muy técnicos que necesitan unos especialistas precisamente en sistemas, y ya se les salió un poquito de las manos a Andrés y a mí frente a ese tema. Ok, listo. Entonces, bueno, les estaba contando y pues con la discusión que iniciamos, ¿no? Frente al nacionalismo, que eso siempre es bien complejo.
yo he tenido mis discusiones frente a eso. Yo sí creo, yo creería que Colombia debería tener un ejercicio nacional, pero no así ramplón, no, no ciego, ¿sí? Sino que, pues, que esté amarrado a un proyecto de nación, precisamente. ¿Sí? Que es un proyecto de nación, pensarse la sociedad futuro. ¿Sí? Que digamos, no, vamos a 40 años, vamos a hacer que Colombia tenga, no sé, o que sea fuerte en la medicina. Y uno dice, hay que apostarle a eso, vamos a apostarles todos a eso, entonces vamos, ¿sí? Entonces que sea un proyecto real de nación, no como ahorita que uno no sabe ni para dónde vamos, ¿no? Nunca ha pasado, ¿no? Uno no sabe ni para dónde vamos, ni qué va a hacer de lo que muy coloquialmente los que odian este país, bueno, no los odian, sino que tienen cierta retelicencia, dicen este platanal, ¿no? Entonces, bueno, les voy a enviar un enlace para todos y que precisamente habla sobre el himno, es de este programa que quitaron en el canal institucional, que se llama Los Puros Criollos. Entonces, no está en YouTube, esta es la página oficial de RTBC. Entonces, habla sobre el himno nacional que me parece muy, muy interesante, ese capítulo. Y muchos capítulos más de los puros criollos, que pues, repito, lo quitaron del aire, pero por ahí se encuentran algunas cosas en internet y me parece que son geniales. Porque uno va y mira mucho la idiosincrasia colombiana, es decir, el pensar íntimo de la clase colombiana. ¿Mm? Y volviendo a amarrarlo al ejercicio de Estado-Nación, es que somos tan diferentes en todas las regiones y eso parte también de un proceso cultural e histórico que nos tocó vivir por allá en el siglo XIX, y es que somos muy, muy distintos, muy distintos. Porque, y bueno, y para acabar este tema rápidamente les pregunto, o sea, ¿qué nos une, qué nos significa a nosotros? Un elemento que nos unifique. Rápidamente, solo un elemento. El agua, dice, pero si fuera tanto así, de una vez te hago o debato eso, imagínate, o sea, estaríamos todos en la calle diciendo no intervengan el páramo de Santurbán, por ejemplo. O sea, si fuese el agua, ¿no? Que todos estuviéramos hablando del agua y que fuera muy importante para nosotros. ¿Qué elementos te hacen sentir que, o qué elementos? No, solo uno, elementos no, elemento, para ver si concordamos en uno y verá que va a ser muy difícil. No pensaría rápidamente el vallenato, el sombrero volteado, la alimentación, dice. ¿A todos les gustan los cubios? ¿Andrés, te gustan los cubios? No, no, no. Eso sí, no, profe. La De alimentación tampoco. A mí me gustan. los cuyos, pero no sé, de pronto la bandeja paisa, ¿a quién no le gusta? Complicado, ¿no? Sí, el café, dice Soleil Suárez. El cuy, dice Emily. Los veganos, el ajíaco. No, sí, yo por allí dice que el ajíaco es una sopita, lo más de... Pero Por hay ahí una, una discusión hace poco sobre el ajíaco, ¿no? Y no, el ajíaco es delicioso. el que los veganos también tienen su propia bandeja paisa. Yo trabajé en un restaurante vegano y las Sí, hacen y son buenas. sí, Entonces ahí puede ser. el ajíaco. Bueno, pero es muy difícil determinar un elemento unificador, o sea, porque es que somos tan diferentes, somos regionalistas a más no ser, ¿no? Nosotros los cachacos odiamos a los costeños por bullosos, los costeños nos odian a nosotros porque somos muy parcos y no bailamos bien, los paisas creen que los pastusos son brutos, todo el mundo odia a los paisas, no, eso es un lío en Colombia. ¿Sí? Entonces somos muy regionalistas, bueno, es un montón y bueno, chévere que hagamos la alegría, dice Daniela, quizás la bandera, las historias. Bueno, ahí eso siempre es tema para discutir, pero es interesante uno que se piense como colombiano, o sea, ¿qué me hace colombiano? ¿Solo vivir acá y tener una cédula colombiana o realmente en qué me identifico como colombiano? El país más feliz del mundo somos, dice Andrés Felipe.
Pues yo no estoy tan feliz realmente con esta crisis Fui yo, social. pero yo lo decía de Ah, manera de forma irónica, satírica. Ah, porque es muy chistoso saber eso que nosotros, Colombia, pues somos el país más feliz, pues a mí me da mucha gracia, la verdad. sí, eso es no tener nada, eso es como que, bueno, y Colombia que es, pongámosle algo, que es el más feliz del mundo, y que eso es algo raro, ¿no? Hay un municipio acá en Cundinamarca, que, pues voy a decir el nombre, espero que nadie sea de allá y dejen de ver a mi clase, pero se llama San Juan de Río Seco, aquí en Cundinamarca, y se me hace un pueblo súper aburrido, y se llama, y su eslogan es el municipio más feliz de Colombia. Y uno dice, eso es no tener nada, o sea, uno ponerse el municipio más feliz de Colombia es porque no tienen nada importante que resaltar, sino buscar un elemento ahí X como para ponerle un eslogan a un municipio. Nuestro idioma, dice Daniela. Yo soy de Chía, dice María Fernanda. Bueno, ahí eso es una discusión eterna, pero chévere. La vaina es que se la piensen. Bueno, ¿qué me hace sentir colombiano realmente? ¿Sí? La cumbia. Bueno, entonces, bueno, vamos a seguir con la clase. Mm. Vamos a pasar ya lo del nacionalismo, que digamos que ya lo profundizamos bastante, y nos vamos a ir hacia La recuperación de su... ay, no, este es el... Ay, qué madre. Perdón, ese es el video de... su merced me dice si ya se ve. Sí. Sí, profe, se ve perfecto. Listo, entonces, bueno, dentro del liberalismo, el nacionalismo, pues vamos a encontrar otro principio ideológico que se va a fomentar durante ese siglo XIX y siglo XX sobre todo, que es el socialismo, ¿no? Que ya habíamos hablado un poco de ello, pero quisiera, a veces no entendemos el socialismo porque no entendemos el capitalismo, parte de ahí, ¿cierto? O sea, criticamos mucho el comunismo, no leemos, bueno, no, es la crítica que se le hace al colombiano en general, ¿cierto? Pero parte de no entender el socialismo es porque no entendemos el capitalismo, ¿cierto? Cuando usted entiende el capitalismo, ¡dum!, inmediatamente entiende el socialismo. Sí, es una relación dialéctica entre las dos. Así es que les voy a enviar un corto, me parece genial, que habla precisamente de capitalismo, ¿sí? Para tratar de entender un poco ese sistema capitalista y dejar de compartir, que también lo quiero ver. Y si sale, nos dañamos la clase, ¿cierto? Listo, ahí está el enlace. Otra lo voy a volver a subir. Dura 5 minuticos, ¿listo? Así es que tenemos 6 hasta las y 26, ¿listo? Entonces,
Profe, estamos viendo ahí donde es prácticamente la realidad que estamos viviendo en este mundo. Entonces, pues me parece terrible. No, sí, sí, ok. Gracias, Paola. Démosles un minuto. ¿Y cómo es hasta las 25 para las personas que pronto no han alcanzado a verlo? Listo, profe, perfecto, vale, gracias. Pero de una tienes la palabra. No lo tomaste en serio. Estarás en el enfrentamiento. Listo. Yo creo que ya. Andrés nos dice que por favor, las personas que vayamos a participar, levantemos la manita, ¿lista? Ahí está la herramienta para llevar un orden. ¿Por qué pongo este video? ¿Sí? Porque es que esto que estamos hablando, o sea, yo lo puedo hablar en términos económicos que lo vuelve uno más complejo el asunto, de hablar de modos de producción, de cuáles son los medios de producción, que es de orden más de carácter económico y de entenderlo en términos de la economía, que es en sí en la que se regula la sociedad. ¿Sí? Pero lo vamos a hablar más en términos ideológicos, es decir, en cómo funciona. ¿Sí? Cómo funciona y cómo funciona el capitalismo en este sentido y cuál es la contra de ese capitalismo que resultaría ser el socialismo. Entonces, Paola, porfa, la palabra. Gracias, profe. Bueno, pues yo opino que pues es una realidad que estamos viviendo acá en todo el mundo. La gente está cegada, la gente está como diciendo, o sea, por ejemplo, yo digo, sí, la gente está ciega, está, mejor dicho, metida en un mundo que no vemos a las personas a las que les hacemos daño. Personalmente, a mí me duele muchísimo las personas cómo se olvidan de los niños personalmente, porque nos centramos nosotros en las tecnologías, también en prácticamente en las cosas materiales y no le prestamos atención a los niños que pues son los que más necesitan la atención de nosotros. También veo que se pelean, se matan, entonces pues no sé, eso es lo que personalmente a mí me duele muchísimo. Entonces no, pues no sé, los demás qué opinen. Vamos a ver. Profe, tenemos dos participaciones, una de Andrés y la otra de Mauricio. Entonces, ahí primero empezamos con Andrés y luego Mauricio. Entonces, cuéntanos, Andrés. Andrés. Entonces, Mauricio, dale. Profe, pues el video pienso que es una crítica hacia el sistema actual que hay, porque nos muestra un claro ejemplo de lo que es el consumismo, que viene muy amparado bajo el modelo capitalista, que es consumir, consumir, consumir y seguir consumiendo. Sumado a eso vemos como todos andan en un ritmo de vida súper frenético, donde nadie se detiene para ver nada, sino simplemente van en su rumbo, y eso se ve, por ejemplo, en la parte en la que el ratoncito queda botado ahí en el piso. Pasan los días y el ratoncito ahí botado y todo el mundo pasando al lado y nadie se pregunta qué le pasó al ratoncito. Sí, yo para hacerte un paréntesis ahí, Mauricio, creo que una de las cosas más sabrosas que uno siente cuando va al campo es saludar a la gente, ¿cierto? Cuando va bajando ahí por la vereda, buenos días, buenas tardes, buenas noches, siempre saludando, ¿no? Uno saluda y ellos lo saludan, así uno no los conozca, ¿no? Y a cambio en las ciudades eso, no, que va entre más ignore, entre más rápido no le ponga cuidado
pues a las situaciones de la gente, pues mejor para mí. Sí, pues yo viví un tiempo en un pueblo en norte de Santander y pues sí, el ambiente era súper ameno, todo el mundo se conoce, todo el mundo habla entre ellos, se saluda, sí, es bastante distinto. Mm. O sea, tú saludas a alguien y la persona se cambia de acera. Sí, sí, no, Es ese muy man me va a mala robar, lo primero que piensan. sí. Será mi aporte, profe. Gracias. Sí, yo creo, y digamos el video, pues tiene como ese objetivo, porque es que las personas que defienden el capitalismo y que lo pueden hacer con suma entereza, están defendiendo es un modo ideológico de vida, ¿sí? De vida social y de vida individual. Entonces, no, es que a mí me gusta consumir, a mí me gusta estar em, pues en la tecnología, me gusta estar en el carro, bueno, me gusta hacer las cosas que me ofrece el capitalismo y pues no está mal, o sea, es una postura ideológica, ¿sí? Que si usted lo argumenta pues de una buena forma, no sé, pues bien, chévere. Sí, digamos que a mí hay unos políticos que me encantan, entre ellos María Fernanda Cabal, esta la loca de los gatos que dicen por ahí, esta uribista así recalcitrante. A mí me encanta como, no comparto su postura política, o sea, su postura ideológica, estamos en orillas completamente distintas, sus actuaciones políticas en completamente distintas, pero ¿qué es lo que me encanta de ella? Es que cuando ella habla lo hace desde el ejercicio ideológico, ya defiende su posición, siempre defendiendo su posición, claro, ya pues una terrateniente por allá del Cauca, tiene muchísimo dinero, pues el esposo es el presidente de FEGAN, bueno, eso es, tienen muchísimo dinero, y ella defiende su postura, ¿cierto? No, es que el capitalismo hay que defenderlo es porque yo tengo esto, ¿sí? No, no es por otra cosa más, pero eso me encanta de ella, ¿no? Que lo defiende desde una postura ideológica, que ya estemos como en el otro lado, pues ya es otra discusión. Pero a lo que voy es eso, ¿sí? O sea, las personas que pelean ese tipo de posturas del capitalismo están enmarcados en otros ejercicios ideológicos. Una va a estar el socialismo, comunismo y el otro es el anarquismo, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, ese socialismo, en vez de decirles que, pues bueno, se distribuyen las riquezas socialmente, bla, 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 ¿sí? Que digamos que es muy importante, pero vamos a tener en el otro, en ciclo 4, no mentira, ciclo 5, bueno, el siguiente ciclo más bien, lo vamos a detallar más profundo económicamente, porque ya vamos a llevarnos unas bases de acá, ¿sí? Acá lo importante es decir que se posiciona una postura de carácter ideológico, ¿sí? Entre las dos, y este va a ser en sí mismo la pelea y discusión de la Guerra Fría. Entonces le voy a poner otro ejemplo. En, en un sistema capitalista, tú estudias medicina, para poner un ejemplo, para no ser un embolador, un ilustrador de botas. ¿Sí? Pues yo no quiero ser un ilustrador de botas, yo voy a estudiar medicina. ¿Sí? Pero en un sistema socialista, de forma ideal pensado, ¿sí? O sea, no lo vayamos a, no mencionemos lo que conocemos, digamos que en términos de los fracasos del socialismo, sino en términos de lo teórico, en el socialismo cambiaría la concepción y diría, yo quiero estudiar medicina para ayudar a lustrabotas. ¿Sí? Entonces ahí hay un cambio sustancial de ideología y del sentido mismo de por qué uno estudia, ¿no? Repito, en el capitalismo yo estudio medicina para no ser un lustrabotas y en el socialismo, que es la otra visión, yo voy a estudiar medicina para ayudar al lustrabotas, ¿sí? Entonces ahí ya cambian las relaciones, cambia el sistema de ideologías y por eso es que esta vaina, como muchos lo mencionan, no, que esto es una guerra de clases. Sí, esto es una guerra de clases, efectivamente. Dicen, no, es que no hay que dejarnos llevar a la guerra de clases, pero es que no es que los pobres somos los que nos pensamos un mundo ideal donde no tengamos que sufrir tanto, entonces y son peleas y son disputas de carácter, repito, en términos de lo ideológico, ¿sí? Que obviamente pasa por las discusiones políticas, por la administración política, por otros asuntos mucho más profundos y de carácter económico también, pero acá lo sustancial, repito, es la forma de ver la vida, ¿sí? El ratoncito cómo veía la vida, ¿sí? Rápido,
estar en un momento bien, que es el que me encanta, cuando él se siente como en libertad en el carro, ¿sí? Pero otra vez ¡bum!, lo aterriza al capitalismo, tiene que empezar a consumir alcohol, tiene que empezar, ¿sí? Porque también está dentro de las dinámicas del capitalismo, ¿sí? De que si tú no consigues, si tú no te sientes feliz, ¿sí? Si tú no consigues lo que el mercado quiere que tengas, pues vas a entrar en depresión, ¿sí? Y eso es muchas de las depresiones que tienen ahorita los jóvenes, es porque como no tienen el último iPhone, entonces voy a entrar en depresión, ¿sí? Entonces uno dice, no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, acá vamos una pregunta rápidamente. Sí, profe, por ahí tuvimos la primera encuesta del día y nos dice, ¿crees que el capitalismo es un sistema viable en términos económicos? Como para saber la opinión de los estudiantes. Y rápidamente voy a compartir los resultados para que vayamos analizando qué es lo que opinan nuestros estudiantes. Y el 48% nos dice sí, Sí, funciona. funciona. Ujú. Entonces, y el 30% es que no alcanzaron a votar todos. Invitamos, muchachos, las encuestas las vamos a tener en cuenta para saber si ustedes están participando o no. ¿Listo? Ahí te dicen cuántas personas participaron, ¿sí? En total. Sí, alrededor de 22. Ah, uy, sí, faltaron varios. Pues no sé qué opina, profe, de esa respuesta. Pues lo que pasa es que yo lo planteo en términos de una discusión ideológica, como es la intención, ¿sí? Y uno dice, un ser humano no puede pensar solo en el bienestar individual, ¿sí? Es egoísta, ¿sí? Es creo que lo que el no deber del ser humano en la naturaleza, ¿cierto? Porque ahí si nos vamos a poner más filosóficos en el asunto, entonces, bueno, ¿cuál es la relación ser humano-naturaleza? ¿Cuál debe ser? O sea, ¿por qué estamos en el mundo en términos de la naturaleza? ¿Cuál es nuestra relación? ¿Destruirla? Uno podría pensarlo, ¿sí? Y uno lo piensa en el ejercicio capitalista, porque el capitalismo es destrucción de la naturaleza sin pesar alguno. ¿Sí? Entonces dice, esa es nuestra relación, o sea, venimos a un mundo hermosísimo, ¿sí?, a destruir la naturaleza, o sea, esa es realmente la labor misma del ser humano en la Tierra, o sea, y pues como muchos lo ponen, ¿no? El cáncer de la Tierra somos nosotros, o, o realmente podemos ser otro, ¿sí? O somos otro y no lo hemos entendido. ¿Cuál es nuestra relación con la naturaleza? ¿Sí? Porque, y lo voy a poner en términos biológicos, existe una cadena alimenticia, ¿no? Más o menos, ¿cierto? Y eso lo veíamos por allá en el colegio como en primaria, ¿no? Entonces que los reptiles se comen a los insectos y es una cadena, ¿no? Se necesita para sobrevivir, ¿cierto? A nosotros, ¿quién nos come? O sea, nosotros tenemos que huir de alguna especie que no nos coma. La respuesta es no, o sea, nosotros vamos felices por la tierra y sin ningún problema de persecución de otra especie que nos quiera comer. Nosotros vivimos suavecito, ¿cierto? Aquí un león, no, pues es que si le damos el patazo al león, pues el león nos come, pero no estamos dándole ahí no tenemos que huir del león precisamente, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, si desaparecemos nosotros, ¿qué especie se afecta en esa cadena alimenticia? Alguien que rápidamente abra el micrófono. Astrid, cuéntanos. Astrid, ¿estás por ahí? Ya tienes habilitado el micrófono. Creo que lo cerró nuevamente. Listo. ¿Quién más? ¿Quién, muchachos, con relación a la... Sí, o... ahí ya creo que... ¿Ya? Ninguna porque no somos depredadores ni tampoco tenemos depredadores. Por eso, exactamente. Y si nosotros desaparecemos, eh, ¿qué, sí, qué especie se afecta? Ninguna. Por eso, así somos de importantes en la naturaleza. Esa es la importancia que nosotros tenemos, ¿sí? Y es porque nosotros
Efectivamente, no nos hemos puesto a pensar cuál es nuestra relación real en el mundo, o sea, ¿para qué venimos a este mundo? Sí, porque si es a destruirlo, no, pues apague y vámonos. ¿Sí? O sea, qué horrible. ¿Cuál es nuestra labor en la naturaleza? Eso, y yo no tengo la explicación tampoco, ¿no? Yo no tengo la respuesta. ¿Mm? Pero uno pensaría, o por lo menos uno diría, por lo menos no es destruirlo, ¿cierto? O sea, uno no puede destruir donde vive, usted no destruye su casa, ¿sí? Donde usted vive, usted no se la pasa abriéndole huecos a su pared, a su piso, porque no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, parte de ahí. Entonces yo, y lo planteo en el ejercicio mismo de la ideología, ¿no? Que esa es la ideología capitalista, y esta que es en contravía, que es el socialismo, pues me dice, no, es que hay que formar es otro tipo de sociedad, ¿sí? Un tipo de sociedad donde el consumo no sea la base fundamental de la vida y de la existencia. Ah, que tenemos que consumir para vivir, claro, ¿sí? Pero una cosa es consumir lo mínimo de supervivencia y no estar consumiendo como locos, es decir, o sea, que me compro un celular, un iPhone no sé qué, y a los 3 meses sale el iPhone no sé qué X con flash, entonces me vuelvo loco porque el mío ya no tiene flash y tengo que ir a comprar el de flash, porque si no, no estoy a la moda. ¿Sí? Y uno dice, no, pues si el celular que tiene, pues le sirve para lo mínimo, pues téngalo y hasta que se le dañe esa vaina. ¿Sí? O sea, ¿por qué tenemos que estar cambiando de celular cada vez que la moda nos indica que tenemos que cambiar? ¿Sí? No tiene ningún sentido, pero a esa labor nos vamos, de que tenemos que, es que estar a la moda para subir y escalar socialmente. Dime. María Fernanda, ¿estás ahí? No. Sí, profe, pues yo quería aportar algo ahí sobre lo que estaban hablando. La pregunta pues está basada en la discusión económica, ¿cierto? Uh-huh. Y hay un elemento importante del capitalismo que nosotros estamos viviendo y es todas esas crisis permanentes que básicamente nosotros sostenemos gracias al consumo. Pero entonces, esas crisis de lo que nosotros conocemos ahora como el capitalismo financiero, pues finalmente están demostrando que este sistema económico es inviable, porque una de las promesas que hizo el capitalismo y que hizo este sistema era, por ejemplo, resolver problemas específicos, como por ejemplo el tema de la escasez, ¿cierto? Y el tema de la escasez pues era simplemente crear productos de manera masiva gracias a distintas empresas, distintos mercados, para que no hubiera, por ejemplo, injusticia o no hubiera pobreza, ¿cierto? Pero nos damos cuenta que actualmente el mismo sistema que nosotros creímos, que nuestros antepasados creyeron en él, pues ha creado un mundo mucho más desigual y con una pobreza que toda la tecnología que tenemos posiblemente ya hubiera solucionado, ¿cierto? Entonces, esa inviabilidad económica conlleva a que tengamos el mundo que tenemos. Uh-huh. Sí, el capitalismo de por sí, teóricamente hablando, pues tiene muchas contradicciones y tiene una contradicción final que pues es el mismo mundo. ¿Sí? El capitalismo para que funcione tiene que expandirse, ¿sí? Y tiene que buscar nuevos mercados, pero esos mercados en algún momento se van a acabar porque las materias primas se van a acabar. ¿Sí? Es decir, si seguimos destruyendo la naturaleza como lo estamos haciendo, pues en algún momento se acaba la naturaleza, esa vaina no es infinita, no existe nada infinito. ¿Sí? Y esa es la primera contradicción final del capitalismo. ¿Sí? O seguimos viviendo en el capitalismo y nos tiramos la naturaleza hasta que este mundo sirva para nada, ¿sí? Y apague y vámonos, o miramos en este momento cómo hacemos para cambiar este mundo y hacerlo más viable. ¿Sí? Acá la discusión pasa efectivamente por el modelo económico, pero también en la viabilidad del sistema, ¿cierto? Como muy bien lo puso Andrés en la pregunta, ¿es viable? ¿Sí? Es viable para nosotros que nos gusta tener el último celular, pero ¿va a ser viable para las futuras generaciones? ¿Sí? Digamos que ponerlo viable en términos de la plenitud. ¿Sí? Entonces, digamos, bueno, y para ponerlo, digamos, más teórico, entonces, el socialismo muy rápido es eliminar la propiedad privada
¿sí? Generar igualdad social, que el capitalismo lo que me genera es una desigualdad social impresionante. Lo vemos en lo de la pandemia, por ejemplo, en las ciudades, ¿sí? Una desigualdad tremenda, ¿no? Las personas ricas sí se pueden quedar en sus casas sin ningún problema, no salen de su casa, todos les llegan sin untarse de ningún tipo de virus, y los pobres sí les toca salirles a rebuscarse el diario, ¿no? El que tiene la chaza en la calle o el que les toca salir, porque hay una desigualdad social impresionante, ¿sí? Y es imposible de esconder, ¿cierto? Control por parte del Estado, creen un Estado fuerte, ¿sí? Que me pueda regular todas las políticas liberales que habíamos visto antes. Se crean unos nacionalismos también. Bueno, la nacionalización de los medios de producción, que eso es socializar las riquezas. Todo lo que produzca el Estado pues se va a devolver para todas las personas que lo trabajaron. Eso es en un mundo ideal socialista. Y pues también se crean unos ejercicios muy nacionales de si yo le creo al proyecto político comunista, pues yo me vuelco hacia él, ¿sí? Me vuelco completamente, ¿sí? Y uno, digamos, en los cubanos ve uno mucho eso, sobre todo a los viejos, ¿no? Que decidieron apostarle a todo al proyecto socialista, ¿sí? Y pues bueno, ¿no? Sustituye el modelo capitalista, ¿listo? ¿No? El alambre de púas, que es el sinónimo del, de la propiedad privada, ¿no? Donde no, allá hay alambre de púas, no se meta, eso es de alguien. ¿Sí? Listo, entonces pues vamos a generar estas preguntas fundamental que van a ser pues unas posturas filosóficas ni las berracos por allá en la modernidad, en el siglo XVII, y es estos dos filósofos, uno que es Rousseau y otro que es maquiavélico, y es la pregunta para todos, ¿no? Rousseau dice, el hombre es naturalmente bueno y la sociedad es la que lo corrompe. ¿Sí? Mientras Maquiavelo dice, no, el hombre es malo por naturaleza. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe, o que el hombre es malo por naturaleza? Rápidamente, según lo que hemos venido hablando, ¿no? Eso, todo ese ejercicio ideológico, porque esto me va a plantear a mí unas posturas bien interesantes. Sí, profe, tenemos la palabra nuevamente de Mauricio. Entonces, Dale, Mauricio, Mauricio. Dale, Mauricio. Profe, considero que Rousseau tiene una postura más lógica, porque me parece que nadie nace como tal malo. Es por las situaciones que le toque que se va forjando en él esa maldad. Como por De pronto ejemplo, él no la sienta como maldad, ¿no? como por ejemplo. No sé, por ejemplo, si vamos al ejercicio de la Segunda Guerra Mundial, vemos que, digamos, Hitler, a medida que va pasando el tiempo, es que en él se va incrementando el odio hacia los judíos y se va creando en él una imagen más fuerte de esa idea de ese odio propagado por el nacionalismo, ¿no? No creo que si Hitler no le hubieran pasado esas cosas por las que dicen que vivió, hubiera llegado a ser lo que fue, ¿no? Ya no es porque el hombre haya nacido malo, sino porque la sociedad lo corrompió. Exacto. Interesante. ¿Alguien más? Ahí tienen el micrófono. Ya vamos mucho tiempo en la clase, ya tenemos mucha confianza. Abran esos micrófonos sin ningún tipo de miedo. sí, muchachos, profe, mientras tanto, ¿qué le parece si hacemos una encuesta relacionada mientras se animan a Listo, dar dale. su participación? Y por ahí tenemos Gabriel Camero que nos dice la tercera. ¿Cómo así, Carmen? Cuéntanos. Pues la verdad no sé, nos dice Astrid, ¿qué opinan? ¿El hombre es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza? Es una diatriba ahí interesante de tanto de Rousseau como de Maquiavelo, ¿no? Posiciones filosóficas concretas. Nos dice José Joaquín Garzón, la primera. ¿Por qué, José Joaquín? Y por Miguel ahí, Ángel, alzó la mano. listo, le damos la palabra. Profe,
Sí, Sinceramente, para mí la segunda, porque el potencial del ser humano para la maldad es infinito. Por ejemplo, si no se hubiera parado Hitler, ¿cómo estaríamos hoy en día? O a tantos otros genocidas como Stanley o el que dirigió a China por un tiempo, creo que fue Japón, que también bajo su nombre están muchos, pero muchos muertos. A mí sí me hace una pregunta muy interesante, efectivamente, que lo pone a pensar, bueno, somos malos por naturaleza, o sea, es que ser malo por naturaleza implica que nuestro ejercicio en la Tierra sea solo de supervivencia y que tenemos que hacer lo imposible para sobrevivir, ¿no? O sea, si me toca matar para sobrevivir, yo mato, hijo de madres, ¿cierto? Pero es que la otra postura es interesante, ¿no? O es la sociedad la que lo corrompe, ¿sí? O sea, nosotros nacemos buenos, pero el capitalismo nos corrompe, o el socialismo corrompería a las personas. Está muy reñido. Por aquí, profe, tenemos una participación de Paola que nos dice, el hombre es bueno por naturaleza, pero se hace malo por culpa de las instituciones sociales. La bondad natural del hombre, su corrupción por la sociedad y su remedio en el retorno a la vida natural será desde entonces el leitmotiv que inspirará a todas sus obras, nos dice Paola. Paola, ok. Pues bueno, es bien interesante el asunto, ¿no? Entonces, pues ahí como para el debate también, de pensarlo, estos van a ser unas cuestiones muy interesantes porque a través de esto, pues el mismo, se va a montar la misma idea de Estado, del Estado moderno que nosotros conocemos, porque se va a decir, bueno, si así somos malos por naturaleza, pues hay que formar un contrato, ¿sí? Y ese contrato, en términos, digamos que muy generales, es, pues que no nos matemos, ¿sí? Pero para que no nos matemos, alguien nos tiene que regular. ¿Quién nos regula? Pues el Estado. ¿Sí? Esa es la postura general filosófica que se plantea para el Estado, ¿cierto? Bueno, necesitamos a alguien que nos controle, si somos malos realmente, ¿sí? Y si la sociedad de alguna manera nos corrompe siempre, o sea, y somos malos, o sea, necesitamos un Estado para que nos, para que nos regule, ¿sí? Entonces, ahí es la pregunta fundamental del Estado. Esa es. Y pues va a salir el opuesto a estas dos posturas, ¿cierto? Y es el anarquismo. ¿Sí? El anarquismo dice, no, nosotros, o sea, el hombre no es malo por naturaleza y el hombre es capaz de autorregularse. O sea, el hombre no necesita de un Estado que pueda regular sus buenas conductas. O sea, eso es ilógico. O sea, un hombre puede tener la capacidad racional de decidir qué es bueno y qué es malo porque socialmente está pensado, ¿sí? O sea, yo no voy a ir a matar a Andrés porque le va a ocasionar un dolor a la familia, eso es impensable, ¿sí? Entonces, Andrés, ¿cómo solucionamos el problema que usted tiene? Pues hablemoslo, ¿sí? Es lo racionalmente pensable, ¿sí? Entonces, pues va a salir este movimiento anarquista que va a tener, pues como características muy generales, ¿no? Que es un pensamiento libertario, de autorregulación, ¿sí? De abolición de la propiedad privada, muy parecida al ejercicio socialista, porque ellos dicen, de ahí vienen los problemas, de la propiedad privada vienen los problemas, porque si alguien tiene, el otro no tiene. Entonces ahí empiezan los confrontamientos, ¿sí? Y es un ejercicio de fraternidad. Entonces una de mis tesis al inicio de la pandemia era que pues en un mes más o menos, ya llevamos 5 meses, o sea, al inicio del mes dije, no, la gente va a salir a las calles y se va a ir a rebuscar el dinero como sea robando, sea saqueando, sea un montón de cosas, porque la gente necesita sobrevivir, ¿cierto? Y estarían violando pues todo esto del Estado y que serían pues malos, o sea, la sociedad los volvió malos en ese sentido y necesitan volcarse a las calles a, pues, a mirar cómo consiguen su alimentación, ¿cierto? Y dinero para poder sobrevivir. Pero no pasó. Ahí yo dije, no, no, pues no pasó. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué no pasó? ¿Y por qué no pasó? Entonces uno se da cuenta, no, lo que pasa es que el vecino le sobraba una librita de arroz y se lo regaló al que no tenía. Mis familiares sí me hicieron un poquito de mercado. Reunimos mercado con varias personas de la cuadra y le llamamos a la señora o al señor que no tenía, al abuelito que no tenía. Y pasó en muchas circunstancias, ¿no? Entonces, lo del trapito rojo, ¿no? Las personas ponían el trapito rojo y la gente se acercaba y le decía, pues hermano, mire, tengo 5.000 pesos, ¿sí?
Y eso está en el ejercicio mismo de la fraternidad. Y uno estaría diciendo, ojo, el ser humano no es malo por naturaleza, uno le diría a Maquiavelo. Pero es que si fuéramos malos por naturaleza, no le damos una libra de arroz que me sobró a la otra persona, porque yo sé que a futuro me va a faltar. Pero hay un ejercicio de fraternidad y de amor al ser humano, de quererlo ayudar, ¿sí? Y no es el ejercicio de pesar, ¿no? Es el ejercicio de ayudar, de decir, bueno, ¿sí? ¿Por qué funciona la sociedad de esa manera? Ideológicamente hablando, ¿cierto? O sea, somos malos por naturaleza o realmente somos buenos, pero no hemos llevado nuestra capacidad de ser buenos a la máxima expresión. Y hay cosas que nos impiden ser buenos, ¿sí? Ahí dejo la discusión abierta rápidamente. ¿Qué creen con ese ejemplo que les acabo de dar? Profe, ahí tenemos las respuestas que son bastante dicientes, ¿no? Entonces ganó la respuesta de Rousseau. El hombre es bueno y la sociedad lo El hombre es bueno y corrompe. la sociedad lo corrompe. El hombre es malo por naturaleza. Ninguna de las dos, dice el 5%. Pues es que es bien interesante esa discusión, ¿no? Y que a mí me parece fundamental en este ejercicio de pandemia, ¿no? Porque, pues, empatía es lo que nos ha faltado toda la vida, ¿no? Pero, digamos, uno que va, digamos, a veces a mí me gusta marchar, ¿sí? Entonces, cuando uno va por el centro marchando ahí pidiendo derechos, exigiendo derechos, pues los comerciantes del centro dicen, oiga, trabajen, no es que no nos dejan trabajar, etcétera, y ellos son los que están marchando ahorita. Yo creo que se dieron cuenta que pues la calle es un recurso ni el hijo de madre para pedir derechos, ¿sí? Todos esos comerciantes desde San Andresito aquí en Bogotá hasta que se movilizan y se movilizan y se movilizan, y es porque ya me imagino que cogieron algo de empatía, decir, oiga, sí, cuando se violan los derechos, pues es un problema pues gigantesco y lo único que usted tiene que hacer es pues manifestarse, no hay otra opción. Pero entonces ahí están esas discusiones, ¿no? Esas van a ser esas posturas ideológicas que obviamente entran en lo político, en las decisiones que nosotros tenemos, pero en lo sustancial ideológico es cómo nos pensamos el mundo. ¿Sí? Me lo pienso desde el capitalismo, me lo pienso desde el liberalismo, me lo pienso desde el comunismo, desde el anarquismo, ¿desde dónde me lo pienso? ¿Sí? O me lo pienso desde otra postura que ni siquiera está ahí. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde me lo pienso? Entonces, pues ahí dejo la inquietud. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde nos pensamos este mundo, no? Y la anexamos esto, ¿no? ¿Cómo nos pensamos este mundo en relación con la naturaleza, no? Listo, sí, profe, pues muy interesante la clase. Chévere que pues, hayamos trabajado este tema también de las ideologías que muchas de las veces se confunden, ¿cierto? Entonces, esos dilemas que hay actualmente de por qué, yo a veces me pongo a pensar por qué la sociedad actual, los jóvenes, nosotros, ¿cierto? Los que estamos acá, pensamos que somos una plaga y deberíamos desaparecer, ¿cierto? Eso es como diciente, porque por ejemplo uno se pone a analizar las sociedades anteriores y las sociedades anteriores, por ejemplo, en la sociedad europea de la Primera Guerra Mundial creía en la noción del progreso, ¿cierto? La noción de que aunque tuvieran unas condiciones de miseria y de pobreza altas, ellos creían que podían a través de la tecnología, a través de la innovación, a través del progreso, pues mejorar esas condiciones. Pero finalmente nosotros somos esa generación posterior que ahorita se pregunta, uy, el progreso a costa de qué, ¿cierto? A costa de la destrucción de la naturaleza. Entonces esa pregunta y esa incertidumbre que genera actualmente, pues es bastante diciente en la medida en que a veces los jóvenes no saben hacia dónde dirigirse, ¿no? No saben qué lugar ocupar en el mundo. Y que se vuelven trágicos. Digamos, uno mira las generaciones de los 60s, 80s, 70s y la mentalidad de las generaciones, bueno, vamos a transformar el mundo, ¿sí? Ahorita se le pregunta a las generaciones nuevas y no se puede transformar, esta vaina no se puede transformar y lo que se va a hacer es acabar, ¿sí? O sea, ya el mundo no tiene solución, ya se acabó esta vaina y se vuelve una postura, pues, obviamente del carácter ideológico que está amarrada a una sociedad en la que vivimos precisamente. No transformemos nada, ¿para qué? Ya, apague y vámonos.
Exacto, sí, sí, sí. Sí, y yo creo que una de las cosas que ha ayudado y ha colaborado eso es eso que actualmente aparece como ideología, que es lo que ese coaching de mentalidad positiva, Y sí, que yo soy un crítico directo de esa motivación, que son ese análisis de hay que hacer las cosas, hay que ser positivo, hay que lograr innovar, hay que emprender, y esa como esa positividad permanente hace que olvidemos que, por ejemplo, las crisis, esas crisis existenciales que uno a veces tiene, pues no son producto de la positividad, sino es un ejercicio de soledad, un ejercicio personal, individual, ¿no? ujú, y sí, de sociedad, del capitalismo, de un montón de sustancias que lo ponen a uno bien, bien triste y uno no se da cuenta y no sabe por qué, ¿no? Solo está triste y ya ahí. Y bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por la clase, espero les haya gustado, quería eso, cambiar esa conceptualización de, bueno, el anarquismo es esto, el socialismo es esto, sino es pensarnos realmente lo ideológico. Parte por ahí esta clase. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias, Andrés, a todos y feliz noche. Nos vemos mañana. Hasta luego, que estén muy bien, nos vemos mañana, como dice bien el profe Rodolfo, y no olviden terminar su plataforma. Hasta luego, muchachos.